Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, bueno y bueno en gran manera. Estamos entrando a un nuevo ciclo en el mundo entero, donde el temor de Dios está siendo reina en muchas naciones. Ahí estamos a la puerta de la venida del Señor, y así como se van a querer manifestar las tinieblas de una forma agresiva, también los ejércitos de la luz se van a manifestar de una forma agresiva. Estos días escuchaba una expresión que tuvo el presidente de los Estados Unidos en contra del presidente, de una de las personas que animaba al movimiento LGTB para aquello de la igualdad de género. Y él decía en su locución, él decía, hoy, en los últimos 3 meses hemos tenido una victoria más allá de la historia, en la que se reconocen solamente 2 géneros, dijo él. Así, con la misma violencia con que Satanás quiso infundir una cultura homosexual como algo natural, trivial, que llegó en poco tiempo a que la gente asegurara cosas que eran absurdas, no solamente en el ámbito de Sodoma, de la sodomía, sino también hasta el ámbito de la especie, de que personas tenían que respetarse si ellos consideraban que eran una cebra, si era un caballo, un perro o un gato, y la sociedad tenía que respetarle que ellos se autodenominaran gato, perro, cebra y fueran tratados como tal. Entonces, con esa misma violencia de corromper el sentido común, la lógica, la naturaleza humana, porque ya no solamente se trataba del gen masculino y femenino, que pretendían llevar a discusión, incluso tratando de ganar adeptos entre la ciencia, entre los mismos científicos, para que justificaran lo injustificable, sino que ahora se atrevían a cuestionar en la especie, fíjate, no solamente el género, sino la especie, a corromper la imagen de la humanidad, como que ahora cualquiera puede ser un animal, como que si eso fuera algo porque tú lo dices. Es una cosa absurda, pero el presidente Trump dijo lo siguiente. Él dijo, muchos se enojaron, y se refirió a uno de los que estaba presente como un líder de este movimiento. Y él le respondió, nosotros también nos enojamos. Y esa expresión, nosotros también nos enojamos, da mucho que pensar entre el pueblo de Dios, porque así como las tinieblas pueden ser agresivas, el reino también puede ser agresivo. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos permitir que la intención del mundo de corromper a nuestros hijos y a nuestro hogar percorre las puertas de nuestra casa, filtre las paredes de nuestro hogar. Eso no lo vamos a permitir. Dar un fuerte aplauso al Señor, porque tú eres uno de esos guerreros llamados a oponerse abiertamente y públicamente a todo lo que Dios no aprueba. Entonces, hoy esto va a traer divergencia entre el mismo pueblo de Dios, porque Satanás sabe muy bien que el principio para él es dividir. Sabe que si divide, él vence. Y una de las cosas que debemos velar siempre en las congregaciones es velar para que el espíritu de división no entre a la iglesia. Y cuando sea detectado un espíritu de división, echarlo fuera del nombre de Jesús. Y esto puede implicar cosas fuertes, como por ejemplo ser condescendiente en exceso cuando alguien persiste en
la Biblia dice claramente, el que causara división entre los hermanos, después de una y otra amonestación, desecharle, pues el tal se ha corrompido. O sea, ya ni siquiera es porque tú lo haces, porque el hecho de que tú ames a alguien no implica que tú te dejes perjudicar por ese alguien. Si tú sabes que una persona tiene el hábito de robar, es tonto que lo dejes pasar a tu casa. No, porque que yo soy un hijo de Dios y Dios me llama a mí a amar a mi prójimo. Sí, pero el amor no implica que me deje de hacer daño. Usted tiene malas mañas y a mi casa no entra. Así es sencillo, por la goma. Entonces, no que nosotros seamos perfectos. Dice la palabra que nosotros estamos llamados a condenar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Y nuestra obediencia se encamina a ser perfecta cuando tú amas a tu prójimo, que es la regla de oro, ¿verdad? Haz a tu prójimo lo que quieres que haga contigo, pero parte del amor, dice, porque ames a tu prójimo como a ti mismo, y cuando tú veas que otro te perjudique para que seas feliz, ya no estás actuando conforme a tu propio amor. Entonces hay condenación para ti, no porque Dios te lo haya pedido, es porque tú lo permitiste. Y para ello, como sabemos que vienen circunstancias en el mundo donde Satanás va a crear divisiones en las congregaciones y entre la misma iglesia de Dios, Jesucristo nunca se mortificó por eso. Porque claramente lo dijo en la parábola cuando dijo, Señor, es aquí un hombre que se le acercaron los jornaleros y le dijeron, Señor, algún enemigo sembró cizaña en medio del trigo. ¿Qué haremos pues? ¿Arrancamos la cizaña? Y Jesucristo, ¿qué le respondió? En la parábola dijo, no, sino dejarlas crecer juntas hasta el tiempo de la cosecha, para que podamos notar realmente cuál es la cizaña. Y dice lo que dice la Biblia, no dice que sea arrancada primero el trigo, dice, y arrancaremos la cizaña y la arrojaremos al fuego. Es decir, que la primera que es arrancada, ¿quién es? La cizaña, no el trigo. Pero ¿cómo tú reconoces la cizaña? ¿Y qué agricultor reconoce la cizaña? Porque la panícula, que es la inflorescencia que se carga de la semilla, en la cizaña está vacía. Y cuando la panícula que sobresale de la planta, porque las dos son muy parecidas cuando son pequeñas, la cizaña y el trigo son muy parecidos, pero cuando va a echar el fruto de la cizaña es erecto, se mantiene recto, se levanta, no se humilla. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Vemos que por esa razón no se inclina. Pero el fruto del trigo sí se inclina. Se inclina por el peso del fruto, aleluya. Y tú te preguntarás, entonces, ¿será que yo tengo fruto? Pues si te inclinas ante el Rey de Gloria y reconoces que todo lo que has logrado no es por tu fuerza, sino por su Santo Espíritu, tú tienes fruto. Amén. Fruto del Espíritu Santo, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, amor. Estos son los frutos de Gálatas 5 que dan la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. De que no eres cizaña. Porque la cizaña es altiva. La cizaña se enorgullece de sus pocos logros y vocifera y habla grandezas. Pero el que se humilla dice, ¿sabe? Esto, aunque parezca que algo grande, no se debe a mí, sino al Espíritu Santo que mora en mí. Dale gloria a Dios esta mañana. ¿Por qué? Porque vas a reconocer cuando alguien sea trigo o sea cizaña. Va a ser más selectivo a quien le dices hermano, porque lo vas a conocer por sus frutos. ¿Qué dijo Jesús?
Por los frutos, por el fruto lo conoceréis. Por el fruto lo conoceréis. En esto conoceréis que vosotros son mis discípulos. ¿Saben en qué conoceréis que vosotros son mis discípulos? En que tendréis amor los unos por los otros. Y todo el que pretenda atacarte, siendo que es de la iglesia, no es tu hermano. Olvídalo. Así se edita el evangélico, así tenga 4 Biblias bajo el brazo, así grite 4 glorias, Dios, aleluya, santo, santo, santo. Las cabras se escuchan como las ovejas. ¿Que hay una cabra? ¿Es una oveja? No. Puede ser una cabra. Y si te la acercas mucho, te va a dar con los cachos. ¿Cierto o falso? Si le dejas entrar a tu lugar privado, igual que las cabras, te va a morder las medias, los zapatos, te va a comer el pantalón, la camisa, te va a roer las paredes, te va a rasguñar. Eso es un desastre. Y no tiene que ver sino con su propia naturaleza, porque la naturaleza de la cabra es así. La cabra, si tú la sabes no pastorear, sino que la sabes arrear, las cabras te dan buena leche y te dan buena carne, pero no te dan lana. Y también puedes ver por allí si es oveja o es cabra, si hay lana o no hay lana, si es capaz de dar voluntariamente, porque la oveja da la lana voluntariamente, no se resiste, pero la cabra hay que, luchar para ordeñarla. Aleluya. Entonces, el tema que vamos a traer hoy a esta predicación se titula, gloria al Señor, se titula Los pacificadores. O también, bienaventurados los pacificadores. Y para ello les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 9. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así es sencillo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú pasando un tizón encendido por mis labios. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Señor, sumérgenos en la profundidad del Espíritu Santo. Danos hoy espíritu de sabiduría. Dile, dame hoy espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Abre mi entendimiento para poder comprender las Escrituras y llévame a las aguas profundas del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjate eso. Entonces, ya habiendo dicho por el Espíritu Santo, y que no es nada nuevo, porque ya está escrito en su palabra, que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas. Y la palabra claramente nos enseña cómo distinguirlos del remanente del Señor. En cuanto al amor, sabremos que en esto conocerán que somos hermanos en Cristo, que tendremos amor los unos por los otros. Y si yo te amo como el Señor me manda amarte, es decir, como a mí mismo, yo no puedo hacer por ti algo menor a lo que haría por mí. Como tampoco puedo hacer por ti algo mayor a lo que yo haría por mí mismo. Es decir, que la medida de mi amor va a ser comparable con el amor que yo me tengo. Si yo me amo en gran manera, el amor que te voy a ofrecer es grande. En la medida de que yo me ame a mí. Pero en la medida de que yo tenga problemas de autoestima, que yo tenga problemas de inseguridad, de falta de confianza, que no tenga certeza de mis posibilidades, de mis capacidades, de que tanto haría por mí mismo, entonces no puedo demandar tanto amor, dice hermano. Pero eso no quiere decir que no me ame como a sí mismo.
sino que su nivel de autoestima y de amor propio es muy bajo. ¿Sí? Por eso es que no pueden medir el amor que puedan sentir por ti o el amor que tú puedes sentir por alguien hasta el punto de dar tu vida por esa persona. Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por un hermano o por un amigo, dice en Juan 15. Dice, no hay mayor amor que este, que aquel que está dispuesto a dar su vida por un amigo. De manera que esa es la medida más grande de amor. Y Jesucristo lo demostró. Él no solamente lo dijo, sino que lo demostró, porque Él dio su vida por todos nosotros. Qué amor tan grande. Entonces, sin embargo, ¿cómo vamos a hacer nosotros para enfrentar un desacuerdo entre los hermanos? Porque los desacuerdos van a ocurrir. La palabra del Señor en Hechos capítulo 4 dice que nadie decía ser suyo, 4:32, dice que nadie decía ser suyo propio, nada de lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. Es decir, que esa era una manera también de mostrar el amor, que mi casa es tu casa, hermano. Si yo veo que hay amor entre nosotros y que tú me correspondes a mi amor, yo digo, entonces es mi hermano. Hay una evidencia de que es mi hermano. Hemos visto momentos difíciles y él ha estado conmigo. Yo estoy con él cuando estaba en sus momentos difíciles. Pues, ¿cómo no voy a compartir los momentos buenos? ¿Cómo no voy a compartir mi casa con mi hermano? ¿Cómo no voy a compartir mis pertenencias con mi hermano? Pero fíjate que para que yo llegue al punto de decirte que comparta tus cosas con tu hermano, tiene que haber una evidencia de que ya es tu hermano. La evidencia no es la Biblia bajo el brazo. La evidencia no es que participe del mismo culto dominical que tú. La evidencia es que en el trato ya haya una experiencia común, en donde tú has demostrado ser leal a él y donde él ha demostrado ser leal a ti. Ahí es cuando tú dices, ese es mi hermano. Porque la condición de hermano no es una muletilla que muchas veces oculta el hecho de que no te sabes su nombre. Y como no te sabes su nombre, le dices, hermano, no hay mayor hipocresía que esa, porque tú no te sabes cómo se llama. ¿Cómo le vas a decir hermano? No sabes dónde vive, no sabes qué hace, no sabes. Es para ti, mientras tanto, un amigo. Es más, hasta para llegar a amigo hay un trecho. Es un conocido. Pero como iglesia, hemos dicho nada, si te hizo la confesión de fe, entonces es mi hermano. Pero el Señor no te dice eso. El Señor dice, tú debes confesar que Jesucristo es el Señor y creyendo en su corazón será salvo. Lo dice, será mi hermano. Para que sea demostrado que es tu hermano, tiene que haber eso. Hermandad. Pero se ha vuelto como una rutina. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero yo soy selectivo con quien le digo mi hermano. Si le digo mi hermano, porque lo conozco. Tampoco crean que si lo llamo por su nombre es porque no son mi hermano. Si lo llamo por su nombre es porque se llaman así. Porque hay gente que es muy sensible y si no me llamo hermano. ¿Cómo te llamas tú? Es como el Dios te bendiga. El Dios te bendiga se ha vuelto también una muletilla. Cuando yo digo Dios te bendiga, es porque está saliendo de mi alma bendecirte. Está saliendo mi espíritu y cuando yo te digo Dios te bendiga, estoy muy cerca de darte una ofrenda. Porque estoy dispuesto a dar algo más por ti. ¿Sí me voy a entender? Entonces, debemos como iglesia verificar el fruto de tu hermano para saber si es tu hermano. De lo contrario, estamos a riesgo de caer en las más grandes decepciones que podamos experimentar. De sentirnos defraudados cuando veamos que no nos está correspondiendo el amor que tú le estás brindando. Y muchos son los heridos de la iglesia cuando llegan viendo todo el mundo como hermano y cuando ven que le dan la espalda en los momentos difíciles. Se van heridos a otra congregación a decir muchas cosas o simplemente se dejan de congregar y dicen, yo no creo en el evangelio, yo fui a la iglesia y a mí me maltrataron, me utilizaron, tomaron, qué sé yo, mi dinero y qué sé yo, cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque nunca fueron enseñados cómo discernir la hermandad.
Porque lo primero que tú tienes que aprender a llegar a los caminos del Señor no es a dejarte guiar por lo que dice el pastor, sino dejarte guiar por lo que dice el Espíritu Santo. Y el primer trabajo que tiene el pastor es relacionarte con el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Aleluya. Mi deber es enseñar las Escrituras a todos en el servicio dominical, pero en el transcurso de la semana y del tiempo y de los días, enseñar a cada uno conforme al nivel de fe que Dios le ha ido dando. ¿Qué les voy a enseñar? A entender las Escrituras, porque sabemos que allí está la verdad. Y que es necesario tener la interpretación del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, no es el pastor. El Señor le dijo, he aquí enviará el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Por lo tanto, uno como pastor puede estar pelando la rama. Tiene que sospechar, tiene que ver el fruto. Entonces, que es pastor y por lo tanto le debemos total obediencia. No, tiene que ver fruto. Y tiene que ver que hay coherencia con lo que le enseña y con lo que le hace. De lo contrario, vuelvo y repito, estamos enfrentando las más grandes decepciones, tristezas y de sentimiento del fraude que hacen lejos de todo, lejos de crear nuevos creyentes, lo que hacen es crear un cementerio de cristianos que antes eran, pero ahora ya no son. Entonces es necesario, amado, es necesario que tú entiendas que aquí no te habla, no habla el pastor, sino que tiene que ser el Espíritu Santo por la revelación de la palabra. Ah, pero eso no es en todas partes. Entonces tenemos que cuando nos congregamos con otras congregaciones y nos reunimos en cultos unidos, y cuando en el día a día tenemos un hermano, un vecino que es cristiano también, yo tengo que comprobar el fruto en él. Y parte del comprobar el fruto está en si eso no es un pacificador. Porque hemos visto cómo hay guerrilleros en la iglesia. Guerrilleros que ponen en contra a los hermanos, que ponen en contra el pastor con la oveja contra el pastor, y hay divisiones tremendas de personas que por alguna disciplina tienen que dejar de predicar porque tienen un problema que nada más el pastor sabe, y por lo tanto le dice, como no tienes este problema, hijo, por ahora no me vas a predicar en el púlpito. ¿Por qué? Porque mientras predican en el púlpito se le puede contaminar el pueblo, tú sabes que es así. Ah, pero entonces cuando le dicen eso en lo secreto, él por lo secreto también se va a empezar a murmurar y a tratar de persuadir a los miembros de la iglesia para abrir otra iglesia en otra parte. Y a autocalificarse pastor. Por lo tanto, cuando a mí me dice algún pastor que no tiene pastor, yo empiezo a sospechar de una vez. Y dice, oye pastor, ¿cómo estás tú? Pastor, ¿quién es tu cobertura? No, yo no, el Espíritu Santo es mi cobertura. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su pastor partió con el Señor su pastor, porque la única razón es que su pastor haya partido con Dios y partió con el Señor, entonces no tiene necesidad de buscar otro pastor. No está el Espíritu Santo, porque se supone que alcanzaste el nivel donde tu relación con el Espíritu Santo está permanente. Pero si tu pastor, si tu pastor no murió, no partió con Dios, con el Señor, entonces ¿de dónde sacas tú tu pastorado? Porque alguien te tuvo que haber ungido como pastor. O posiblemente sea rebelión. Y tiene un semillero de rebelión. Porque lo que ministra el altar es rebelión. Y lo más increíble es que estas cosas pueden ser tan multitudinarias que es como las esporas del hongo. Que cuando se esparce la espora del hongo, llega a lugares inimaginables. Resulta ser que es una espora de rebelión. Entonces, los pacificadores, según lo que acabamos de leer, dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que una de las formas también de distinguir a los verdaderos hijos de Dios es que sea pacificador. Que sea de la persona que cuando llega al lugar y ve que hay un conflicto, exhorte, redarguya, corrija, conforme a toda doctrina, conforme a la palabra, conforme al amor.
Porque claro, yo estoy yendo a los extremos para que tú aprendas a distinguir quién no es tu hermano, pero eso no quiere decir que si alguna persona es hijo de Satanás, se pueda arrepentir. Jesucristo habló con los judíos y los judíos cuestionó la paternidad de Abraham. Y le dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, vosotros me amaríais, porque de Dios he salido. Vosotros sois, y Jesucristo lo dijo sin pelo en la lengua, vosotros sois hijos del diablo. Porque las obras, y mira la razón de por qué le digo así, le digo, porque las obras del diablo queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio. Es decir que, porque las obras, vuelvo a repetir, vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Y qué dice la palabra? Que Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Juan 10, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, cualquier persona que se vista como quiera, de oveja o de lobo, si yo veo que esta persona, lo digo porque por ejemplo, si es un delincuente, que aparentemente es un delincuente, pero las motivaciones que tiene están más relacionadas al amor. Yo lo he visto. Sus motivaciones, aunque malas, mal dirigidas, están encaminadas al amor. ¿A qué vino Satanás? A hurtar, matar y destruir. De manera que todo el que procura hurtar es un hijo de Satanás. Todo el que vino a matar es un hijo de Satanás. Todo el que vino a destruir es un hijo de Satanás. Cualquiera que trate de robarle a Dios su gloria es un hijo de Satanás. Por ejemplo, si Dios le ha dado el don de milagros a una persona, dice la palabra que los dones no son quitados. Ponte que tiene el don de sanidad. Y es una persona que evidentemente donde pone las manos, esa persona se levanta y sana. Pero nunca da la gloria a Dios. Entonces no es un hijo de Dios. ¿Te estás dando cuenta que una persona que tenga los dones no necesariamente es un hijo de Dios? El que llega con la intención de murmurar sobre lo que el hermano está haciendo y no ha ido a hablar con el hermano, es un divisor. Está destruyendo el testimonio del hermano. Por lo tanto, es un hijo de Satanás. Así se vista de como quiera vestirse. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que venimos de una cultura en la que es muy normal la murmuración, donde venimos del mundo, donde el chisme no le gusta, pero te entretiene? ¿Cómo hacemos para cuidarnos de eso? Para no caer en murmuración y chisme, porque yo como eso no estoy señalando a los nuevos creyentes. Mira, los nuevos creyentes son los que tienen todavía el derecho de se les tenga la paciencia de soportar sus imprudencias, porque está empezando, entiéndelo. Puede venir quizás con todavía un tufito de licor, puede venir todavía con un tufito a cigarrillo, puede ser que cuando sacó para la ofrenda, vio que el billete era grande, lo volvió a guardar, y quizás fue la primera vez que reprendió al diablo cuando vio que sacó el billete grande. Pero está empezando, ¿sabes? Está empezando. Hay que tenerle paciencia, porque es un niño. Dice la palabra que, entre tanto, el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, sino que está ante tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el padre. Es decir, que a un niño en el reino, alguien que acaba de llegar a la iglesia, se le compara con un esclavo, con una persona que está en el mundo todavía, aunque es Señor de todo, dice la Biblia, aunque es Señor de todo, está ante tutores y curadores hasta el tiempo establecido por el Padre. ¿Quiénes son los tutores y los curadores? Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas,
los apóstoles. Estos son los tutores y curadores que Dios pone para la edificación de la iglesia. Al que llegue todavía oliendo a mundo, tenle paciencia, porque es niño. Pero después de cierto tiempo, después que ha estudiado doctrina, después que ha sido bautizado, después que ha dicho que ha muerto para el mundo y vive para Cristo, no se le puede ser tan permisivo. Ahora, la Biblia nos da herramientas para que tú y yo no caigamos en eso. Mira, yo quiero que vayamos allá a Mateo 18. Gloria al Señor. Mateo 18. Ajá. ¿Ya lo encontraron? Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Todo el contexto de Mateo 18. El resto del tema se va a desarrollar en Mateo 18. Quédate ahí en Mateo 18. Abre tu Biblia, porque es que mira, lo que yo siempre he dicho, nosotros no podemos creerle todo lo que diga el pastor, habla la Biblia. Mateo 18. La idea es que, sabiendo usted que la Biblia es una espada, usted aprenda a usar la espada. Amén. La Biblia es parte de la armadura de Dios, la escritura. Entonces, Mateo 18. Vamos a leer acá. Mateo 18. Dice de la siguiente manera. Dice aquí. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Para los judíos esta pregunta es importante porque cuando usted preguntaba en Israel de la antigüedad quién era el mayor, es porque él era el heredero. Era el primogénito y era el que decidía sobre todos los bienes de la familia. A la hora de que faltara el padre, el hijo mayor era el que gobernaba la casa. Entonces Jesús le responde, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven como uno de estos niños, como un niño, no entrarán al reino de Dios. Fíjate que ni siquiera entras al reino de Dios. Porque están hablando de quién es el mayor en el reino de Dios. Y Jesús le está respondiendo de que ni siquiera entras al reino, si no te haces como niño. Es decir, que la sencillez de corazón es un requisito para ser un pacificador. Porque a la casa entran los hijos, con libertad. Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse como un niño implica creer a ciegas lo que dice el padre. Un niño no cuestiona lo que dice su papá. Un niño le cree, en su inocencia le cree. Nosotros como niños también, si el Señor promete su palabra algo, nosotros lo creemos. No lo cuestionamos, no lo argumentamos. La palabra no está para contender, sino para unirnos a nosotros. De manera que la Biblia no puede ser tomada para la contienda, sino para la mutua edificación. Cuando tú ves que alguien está tomando la Biblia para contienda, entonces está causando división. No es un pacificador. Amén. Seguimos. Y cualquiera que reciba este nombre, a este niño, en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase una piedra del molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Es decir, que no, tú crees que tú, por ser manso, no tienes que te defienda. Ay, Dios. Ay, Dios. Eso es un grave error. Porque los ojos de Jehová están puestos sobre ti. Y aun cuando tú reacciones con mansedumbre ante algún abusivo, lo que le viene es muy feo. Porque Jesús aquí le está poniendo un ejemplo. Mira, lo más sencillo que Jesús le está poniendo aquí es que más le vale que se colgase una piedra de molino de asno al cuello y se arrojase al mar. Y eso es terrible.
Eso es terrible. Primero le dice, amárrate la piedra de molino de llano al cuello y lánzate al mar. De por sí, para empezar, eso es un suicidio. Y un suicidio horrible, porque en la medida que la piedra de molino de llano te sumerge más profundo, la desesperación debe ser impresionante. Porque sabes que no puedes salir, no te puedes arrepentir y salir después. De manera que Jesús, en su muy comedidamente, le recomienda que es mejor que se suicide y se arroje al mar antes que meterse con uno de mis pequeñines. Usted está escuchando lo que estoy diciendo, lo que dice el Señor. O sea que lo que puede sobrevenir es muchísimo peor que eso. Yo tengo una experiencia, una anécdota muy particular, y no voy a decir nombres, pero voy a decir brevemente la anécdota. 2 personas se confabularon en mi contra para destruirme y llevarme a la cárcel. ¿Y sabes qué? En su momento lo lograron. Pero luego de que lo habían logrado, se arrepintieron. Pero ya yo estaba en la cárcel. O sea, lograron meterme en la cárcel y se arrepintieron. Pero ya estando en la cárcel no había manera de sacarme. Se arrepintieron de boca, pero nunca pidieron perdón. Nunca dieron ofrenda de paz. Simplemente yo los perdoné, pero igual, cuando hay demanda en el mundo espiritual y tú admites los hechos, ocurre lo mismo que en el mundo. Cuando una persona, un delincuente, admite los hechos en el mundo, los tribunales del mundo le dan la mitad de la pena. Si eran 14 años, le dan 7 años de prisión. Si eran 20 años, le dan 10 años de prisión. Si la pena era de 5 años, le dan 2 años y medio. ¿Pero por qué? Porque le ahorraste trabajo al Estado a averiguar tu culpabilidad. No tuvieron que hacer ninguna investigación y por haberle ahorrado trabajo y esfuerzo al Estado, ellos te reducen la pena a la mitad. En el reino de Dios es similar. Cuando tú admites tu pecado, dice la Biblia que el que confiesa tu pecado y se aparta, alcanzará misericordia. La misericordia no necesariamente quiere decir que no vas a recibir lo que justamente mereces. Algo tienes que pagar. Entonces, cuando estas personas me metieron en la cárcel y yo logro salir de la cárcel tiempo después, yo recuerdo que me entrevisté con uno de ellos y me dijo, yo no te dije nada, Carlos, pero mi hijo murió en la cárcel. Yo, ¿cómo que tu hijo? Yo conocí al muchacho. Pero si tu hijo era tranquilo, ¿cómo que estaba en la cárcel? ¿Cómo que murió en la cárcel? Lo que pasa es que yo no te quise decir nada por vergüenza. Pero mi hijo fue acusado de actos lascivos porque estando ebrio se puso a orinar en la calle en un árbol frente a una casa y resulta que el árbol daba frente a una habitación de unas niñas. Y las niñas vieron por la ventana cuando él orinaba en el árbol. Las niñas llamaron a su padre llamaron a la policía y fue puesto en la cárcel por actos lascivos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega a la cárcel, le da neumonía. La misma enfermedad que me dio a mí cuando llegué a la cárcel. Me dio neumonía en la cárcel. Y fui salvo porque Dios tuvo misericordia y a tiempo me atendieron. Pero a él nunca lo atendieron. Y murió de neumonía. Yo me llené de gran temor de Dios. Yo decía, Dios mío, ¿cómo no me enteré antes? Dios mío, por favor, ten misericordia. Eso le pasó a uno de los 2 que me denunciaron. Y al otro que me denunció, le consiguieron un tumor maligno en la cara. Una verruga o una herida se volvió maligna. Y yo automáticamente le clamé al Señor. Y dije, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Ten misericordia de él. Y ese hombre hoy todavía vive. Fue sano de cáncer en la cara. Yo lo que quiero que tú veas con esto es que la palabra es veraz. Cuando dice el Señor, el que se metiere con uno de mis pequeñines, más le vale ponerse una piedra de molino de llano al cuello y echarse al mar. Es decir, es preferible que se suicide. Ante lo que viene es preferible. Pero yo te digo hoy, dale gloria al Señor. Arrepiéntete y conviértete.
te resplandecerá Cristo. Él es Dios de misericordia, por eso te digo, aún en medio de las iglesias, aún entre personas que todavía son cristianas, pero que creen que todavía no hay nada de qué arrepentirse, porque ellos se arrepintieron cuando llegaron al Señor. Déjame decirte que el arrepentimiento es una práctica diaria. En la medida que tú te das cuenta de tus errores, arrepiéntete, conviértete, apártate para que alcances misericordia y camines hacia la perfección de la santidad de Dios. Porque renunciar a la paternidad del diablo tiene su proceso. Ya cuando tú recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador, es muy probable que todavía tengas algún negocio con el diablo. Pero muchas veces el diablo se hace loco y que como que no te des cuenta que todavía tiene un negocio contigo. Para tener de dónde amarrarte. Como hay cristianos que les gusta el chisme. Como hay cristianos que les gusta murmurar. La palabra del Señor dice allá en 1 Corintios 6, versículo 1, vámonos antes de caer en Mateo 18, vamos un momentico allá. 1 Corintios 6, 1. Dice, verso, dice aquí. 1 Corintios 6. Aquí. ¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos o delante de los santos? O sea, tú tienes un lío con tu hermano y vas a la policía. Tú tienes un lío con tu hermano y vas a la fiscalía. Te voy a denunciar, desgraciado. Y que los apóstoles están pintados en la pared. Los maestros de la iglesia están pintados en la pared. Los profetas, los pastores están pintados en la pared. Ellos no están. Tú todavía estás en el mundo, porque cuando si te bautismo dice, muéveme por el mundo y vivo para Cristo. Entonces, pero si vas a correr para la fiscalía. ¿Qué dice la Biblia? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como no confías, tú vas al mundo. Acusar a tu propio hermano. Y dice, ¿o no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿No sabes que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, cuando alguien decide confrontar a un hermano con las autoridades terrenales, entonces que el diablo te lo resuelva. Así es sencillo. Porque tú tienes que saber que la iglesia es un sistema de gobierno donde gobierna el Espíritu Santo y tiene su propio sistema de justicia. Que en el mundo tendrás aflicciones, no vas a tener ayuda del mundo, vayas donde vayas. Todo el sistema del mundo está en contra de la iglesia, es atea. Y vas a la policía y te encuentras con el comisario que es babalao. Y vas a la fiscalía y te encuentras con que el fiscal es espiritista, María Lucero. Teniendo un muñeco de changó ahí al lado de la oficina, estoy diciéndole que te haga justicia a ti. Te vas a hundir. Anda para que veas que lo primero que te vas a pedir es cómo lo podemos resolver. ¿Cuánto hay para eso? Entonces, si nosotros sabemos de sobra que el mundo va a conseguir aflicción, ¿por qué si que el hermano que está en contra tuya y que te afectó, tú no vas donde el pastor? Y si es de otra congregación, ¿por qué no pones a hablar los dos pastores? Para que ellos hablen y vean cómo resuelven las cosas de sus hijos, de sus discípulos, de sus miembros, de sus congregaciones. Entonces la palabra es veraz. Y si tú no la sigues es porque no has creído. Y si no has creído, ¿cómo te van a tratar? Como incrédulo.
como creyente, así digas, gloria a Dios, aleluya, santo, 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 Rambo, saca la bazooka, así hagas lo que hagas. Vas a ser juzgado conforme al mundo. Porque si tú eres juzgado conforme a Dios, déjame decirte que el Señor tiene su principio en la misericordia. Él dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Que aunque ambos tengan parte de la culpa en la contienda, para ambos hay misericordia y hay perdón. Mira lo que dice acá. ¿Acaso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de quién? ¿De quién seguimos el ejemplo nosotros? De Jesús, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra, antes de ir a Mateo 18, miren lo que dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Leo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. A él lo maldecían, pero él no respondía con maldición. Dice, cuando padecía, no amenazaba. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién le encomendaba la causa? Al Padre. Porque el Padre es el que juzga justamente. Si tú te vas a Zacarías capítulo 3, vas a ver un modelo de juicio en el mundo espiritual. En Zacarías capítulo 3, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Dice que se encontró Satanás como acusador y estaban juzgando al sumo sacerdote Josué. Y estaba la presencia de Jehová, y ante la presencia de Jehová estaba el ángel de Jehová a la izquierda del sumo sacerdote Josué. Y cuando el Padre ve que van a juzgar a Josué y ve que está Satanás, el acusador, que es el fiscal, le dice, oh Satanás, ¿acaso tú no eres un tizón arrebatado del incendio? Es decir, acuérdate que un tizón, cuando lo sacas de la brasa, ¿qué pasa con el tizón? Se apaga. Yo me imagino eso. O sea, el Señor está primero menospreciando la santidad obvia de Satanás. Pero ¿saben qué? Satanás no se apoya en su santidad porque no la tiene. Pero ¿saben qué se apoya Satanás? En la justicia de Dios. Porque él conoce la ley y la justicia de Dios. Y cuando va a acusar a los hermanos, como dice Apocalipsis 12, que él acusa a los hermanos de día y de noche, él se ampara en la ley de Dios. Porque tú le dices, y somos nosotros los que tenemos que saber si le damos derecho legal a Satanás para acusarnos o si preferimos movernos en santidad, para que no tengan nada de que acusarnos. ¿Sí estamos captando? Entonces, ¿qué dice Jesús? Que era el ejemplo a seguir. Dice acá, en primera de Pedro, dice que él le presentaba la causa al que juzga justamente, que cuando lo maldecía, él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al Padre Celestial. Y hoy no solo el Padre, sino que tenemos a Jesús como mediador y como, ay santo, dale gloria al Señor, porque Él es el mediador del nuevo pacto, Él es el sumo sacerdote para siempre, según la orden que se lee. Por Él entramos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es por su sangre que nosotros accedemos. Es por su sangre que somos limpios de pecado. Pero para que seamos limpios de pecado por su sangre, tenemos que movernos en luz, como Él está en luz, como dice Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1. Dice que Dios está en luz. Y que si nosotros decimos
que estamos en luz, y mentimos, estamos en tinieblas. Dice que el que está en luz, como Él está en luz, tiene comunión con los hermanos. Comunión es que hablas con tu hermano. Antes de ponerte a meter chisme de tu hermano, tú hablas con tu hermano. Dice, tiene comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Si tu hermano te hizo agravio, tú tienes que ir a hablar con él. No con el vecino, no con los demás hermanos, no con quien sea. Tienes que hablar con él. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ahora sí, vamos a Mateo 18. ¿Por qué? Porque en Mateo 18, aunque pareciera larga el capítulo, mire, le digo, vale oro puro. Mateo 18. ¿Cómo comienza? Mira, yo creo que ustedes deben aprender, todos debemos aprender a leer la Biblia en contextos. No leer el versículo, sino el contexto de todo el versículo. Y vamos a procurar hacer eso ahorita en Mateo 18. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí, que el Espíritu Santo nos ayude. Mateo 18 comienza, vamos a hacer un repaso aquí rápido. Mateo 18 comienza hablando de la pregunta que les decía, ¿quién es el mayor de los hermanos? ¿Quién es el mayor? Jesús le dice, llama a un niño y le dice, el que no se hiciere como un niño no entrará al reino de los cielos. Y aclara, y hay de aquel que se metiere con una de pequeñines, está hablando de gente que es inocente en su actuar, que no anda con la malicia pendiente de perjudicar al otro, sino que, oye, puedes cometer un error como ser humano, pero que tú planees algo contra tu hermano, ya eso es otra cosa. Y dice, hola, madre vale, dice, que se colgara una piedra de molino llano al cuello y se arrojara al mar. Ya habíamos hablado de eso. Pero sigue adelante diciendo, ajá, dice acá, ya, 18, se me fue la página. Acá dice, aquí luego en el contexto habla de que cualquier cosa que te haga pecar, arráncalo de ti. Mira, ¿sabes cómo hay gente en todas partes? ¿Cómo se dice? Gente casquillúa. Gente casquillúa. Que tú dices, mira, eso es lo que te quieren robar, eso es lo que te van a quitar la mujer, eso es lo que te quieren quitar el marido. Entonces, pero tú no vas a hablar con la persona de frente. Hay algo que se llama carear a la gente, carear. Carear es que, sí, fulano dijo, sultano dijo, véngase fulano y sultano, párese aquí enfrente a mí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo a mí aquí con fulano? Eso. Y para que te des cuenta cómo se acaba el chisme. Ahora, aquí dice que si tu mano o tu pie te hace ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Que mejor entrar en la vida, verso 8. Cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies se le echaba en el fuego eterno. Si tu mano te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor entrar con un solo ojo a la vida que teniendo los 2 ojos se echado al infierno de fuego. Y cuando tú cortas una mano o te cortas un pie, tú has oído esa gente que dice, es que es mi mano derecha. Pero si tu mano derecha es un chismoso o una chismosa, córtala. ¡Ay, mi comadre! Y eres cristiano, entonces eres comadre. ¡Mi comadre! Pero no es chismosa, no le gusta, no me gusta el chisme. Te tengo un chisme, Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Córtala! Dice, mire, ¿sabe cómo es, comadrita? No me visite más en mi casa, por favor. No me visite más en mi casa. Ay, comadre, usted que se metió evangélica y usted no quiere tratar como uno. No quiero tratar con el chisme. Arrepiéntete y conviértete. Chismosa. Bendito el nombre de Jesús. Que si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Si tu ojo te hace pecar, es que yo veo por los ojos de mi hijo. Ay, es que yo veo por los ojos de... ¿Tú has escuchado eso, verdad? Es que esos son mis ojos.
Bueno, pero sácatelos. Porque si te está llevando a meterte en problemas en los tribunales del cielo, mejor corta la relación. Bendito el nombre de Jesús, Señor. Entonces dice más adelante, si alguno quiere venir en pos de mí, verso 24, me volví a volar la página, ya va. Sigo aquí, capítulo 8, que pongo la Biblia en la mesa y se me vuela la página. Versículo, verso 10, mira que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque les digo que los ángeles del cielo van siempre delante del rostro de mi Padre. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y entonces, más adelante habla, en el verso 12, de un hombre que tenía 100 ovejas, se descarría una y deja las 99 y va por la descarriada. Aquí hay una demostración de amor. Porque el hecho de entrar en el reino no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Cuando una persona que es no creyente no encaja porque tiene muchas costumbres que están ligadas al mundo, esa es una ovejita que va a querer salirse otra vez. ¿Por qué? Porque no sabe cómo enfrentar las cosas. Y todos nosotros tenemos que tener ojos redentores, entender que está en proceso de entrar al reino y que por lo tanto va a tener la tendencia de volver a lo que ya conoce. Es como el asunto del pozo de la desesperación de Salmo 40. El pozo es lo más rápido. Satanás siempre, nace del pozo, que está seguro, y vos se lanza el pozo. Entonces el pastor lo saca del pozo de la desesperación, dice, pacientemente esperé a Jehová y él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me hizo, quiere decir que eso a alguien para sacarte del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo, sí, todo eso. Pero aún cuando todavía el pastor te está lavando los pies para quitarte el lodo, viene Satanás y te da un susto, cuando menos te lo esperas y tú otra vez te vuelves a lanzar pozo porque es lo único que conoces. Eso tiene que ver mucho con la gente que sale del chisme, pero vuelve al chisme porque es que lo jala, que viene de encantarle las novelas, y cuando se te va una novela, cuando empieza la otra, está viendo dos novelas a la vez, y entonces vive la novela de su vida, porque entonces fulanita le engañó a fulanito, ay, igualito con la novela, y cómo me desprende de eso, si ya vengo de ese vicio toda la vida. A ese le pasó como a fulanita en la novela de no sé qué. Está ligado el mundo, y las ligaduras son como las gomas, ¿sabe? Como las gomitas esas que se ponen en las muñecas, que agarran para amarrar los billetes. Que las estiras, ¿y qué pasa si las suelto? ¡Paz! Bueno, esas son las ligaduras del alma. Tú te crees que te estás dando chance en una canita en el evangelio. Y cuando estás lejos viene la liga, ¡paz! Y otra vez regresa. Entonces, sigue aquí, vamos a seguir la palabra. Ok, sigamos acá. Vamos al verso 18, vamos capítulo 18 de Mateo. Aquí en el versículo 15 está titulado en el Reina Valera, dice, ¿cómo se debe perdonar a un hermano? Sí, 18:15. ¿Cómo se debe perdonar a un hermano? Y yo podría sugerir un título adicional que diría, ¿cómo llevar a juicio a un hermano? ¿Por qué? Porque los juicios del cielo son con justicia, ¿sí? No como el mundo. Son en justicia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y si se quiere, esta palabra que voy a empezar a leer, es el cómo resolver tu lío sin necesidad de llevar a tu hermano al chisme o a las autoridades del mundo ante los injustos. ¿Cómo hace para resolver problemas? Y créeme que esto es valioso para resolver problemas con cualquier hermano. Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer tú? Tú solo. Tú y él solo, tú y ella sola. Vamos a hablar, hermana. Oye, ¿qué pasó aquí? Que no haya testigo de nada. Si el asunto se resuelve allí, entonces nadie se tiene que enterar. Porque ahí hay una relación entre ella, entre el Espíritu Santo, ella o él, y tú. ¿Ok? Ok. Dice, sigue el siguiente versículo. Mas si no te oyere,
Si hablaste con esa persona, él no te oye, sino que se ofende, que es muy común. Tú vas a llamar a alguien al capítulo, le llama la atención, oye, me parece muy de mal gusto lo que tú dijiste allá afuera. Ah, bueno, si no te gustó, no te quedes, ¿verdad? Entonces, bueno, si no lograste llegar a un acuerdo con tu hermano, llámate a 2 o 3 testigos, dice el verso 16. Mas si no te debe, aún toma contigo a 1 o 2, dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces te vuelves a presentar en otra ocasión con 2 o 3 testigos. Con 1 o 2 testigos más tú son 3. Y le dice, hermano, yo necesito volver a hablar contigo por lo del otro. Ay, no me digas nada, por favor. Mira, pero tranquilo, vamos a calmarnos. Mira, vamos a tomarnos un café. Lo que queremos es que se resuelva. No, nosotros estamos como testigos, queremos ayudar. O sea, nosotros no venimos a apoyarlo a él. Venimos a escucharte a ti tu versión. Bueno, a mí lo que no me gusta, que no sé qué, que me hagan, que me digan, que me... Sí. No, mire, lo que pasó fue esto, se aclara la situación. ¿Y tú qué dices a eso? No, bueno, perdóname, yo no pensé que te iba a ofender lo que hice. ¿Sí me entiendes? Ahí quedó todo. 2 o 3 testigos. Y dice la palabra que si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Ahí sí, lo que está pasando puede ser conocimiento público, hasta solamente de conocimiento público. Yo tuve una vez un cliente que era de una iglesia, era un hermano, es un hermano en Cristo, hoy día es pastor. Y yo le vendí un carro a él a crédito, un carro nuevo, pero él me dejó de pagar, tenía como cerca de un año sin pagarme, imagínate. Y yo a 6 meses tenía presionándolo, yo no lo presioné por 6 meses y después cuando vi que ya me había pasado más de 6 meses, lo empecé a presionar. Y me acuerdo que yo cumplí esta palabra que está en Mateo 18:15. Y primero le llamé a la parte, le digo, oye hermano, mire, te voy a llamar capítulo tal y como lo dice Mateo 18:15 en adelante. Tú y yo, págame. No, que yo no te voy a pagar, pues entrégame el carro. Yo no, que ese carro es mío, yo he pagado tanto de ese carro, el carro me pertenece. Y le digo, bueno, fui con 2 testigos. Esos 2 testigos ni siquiera eran míos, eran de su familia, su mamá y su esposa. Tremendo lío. Y yo creí que le estaba haciendo un favor. No le estaba haciendo un favor. Su mamá y su esposa se pusieron de mi lado. Y él se alteró, me acuerdo yo, en su casa, porque eso fue en su casa que lo fue a visitar. Y empezó a sacar de su casa horno microondas, licuadora, sí, en serio, corneta, cosas que me estaba entregando. Y yo decía, pero es que yo no te estoy pidiendo nada de eso. Yo lo que quiero es que tú me pagues el carro. No, pero llévate eso, no. Y entonces, no, yo no me llevo nada de eso. Y la mamá me dijo, varón, agarre lo que le está dando como parte de pago. Porque él tiene que aprender. Dijo la mamá, él tiene que aprender. Y yo agarré, monté ese poco por otro en mi carro. Yo no sabía ni qué hacer con eso. Pero fue muy... Incluso saqué la cuenta de cuánto podía valer cada cosa. Pero apelé a 2 o más testigos. Pero todavía faltaba mucho dinero para pagar el carro por completo. Y le dije, me falta todavía dinero. Concha, ¿hasta cuándo me vas a atormentar? Yo no te estoy atormentando, estoy cumpliendo mi derecho por la palabra. Tienes que pagarme, hermano. Entonces resultó que luego de eso pasaron unos meses más y me fui a la congregación donde él se congregaba, vaya la redundancia. Y hablé con su pastor. Y el pastor, con toda vergüenza, con toda pena, no vengo a causar contienda ni conflicto. Necesito que usted me ayude. Porque yo no voy a de esta congregación que me debe dinero. Yo soy el dueño del carro que él tiene en uso y me debe casi la mitad del carro. Entonces yo he venido a cumplir la palabra que está en Juan 18, Mateo 18:15 en adelante. Ya lo llamé aparte de solo, ya le di con 2 o 3 testigos, todavía no se ha resuelto el problema por totalidad. Entonces vengo acá, mira esto, vengo acá para que usted me dé el derecho de palabra en la congregación. ¡Wow! Eso fue terrible. Para que usted me dé el derecho de palabra en la congregación y yo pedir la oración para que Dios provea al hermano y me pague mi deuda. El pastor me dijo, no es necesario, hijo. No es necesario. Déjame hablar con el muchacho, con el varón.
resolvieron y un familiar le vendió a él otro carro de menor costo y me dieron ese carro como complemento para el pago total y se saldó la deuda. Mi hermano después agarró el mismo carro que le había financiado yo, lo vendió para invertirlo en su ministerio, recibió un pastorado, fue pastor de una congregación muy conocida en Maracay y después de eso se fue a pastorear a España. Yo le doy gloria a Dios porque se resolvió, él sigue siendo mi hermano, dale un aplauso al Señor. Porque conforme a la palabra, aunque pasamos momentos muy incómodos, seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo hermanos y yo no lo voy a exponer a él diciendo quién es, por supuesto. Pero se resolvió la situación. Entonces, lo que quiero que tú veas es que la iglesia tiene su propio sistema para resolver conflictos. Seguimos yendo acá. Dice, otra vez os digo, aquí dice, 18. Dice, si no lo oye, ahora, si él no hubiese escuchado, o si tú en este caso que quieres resolver un conflicto con algún hermano, dice que no, aún en la iglesia no te escuchó. Dice acá el verso 18, el mismo verso 17 dice, tenlo por gentil y por publicano. ¿Qué quiere decir con que lo tenga por gentil y publicano? Pues no es tu hermano. No es tu hermano. Dice, no lo tenga por hermano, tenlo por gentil y publicano. Es decir, ahí sí, ve a la fiscalía, al ICPC, a la notaría, a donde tú quieras, acúsalo con tu papá, Kiko. Con tu mamá, Kiko, que dice la broma. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Acúsalo con quien tú quieras, porque no es tu hermano. Pues no se procuró resolver el conflicto en el seno de la iglesia. Y cuando tú entregas a alguien al mundo, lo estás entregando en manos de Satanás. Porque el sistema del mundo lo controla Satanás. ¿Estás viendo lo que te estoy diciendo? ¿Entendiste? Ahora la Biblia dice que todo el que causare, vamos a buscar ese versículo, todo el que causare división entre los hermanos, después de una y otra amonestación, ¿dónde está ese versículo? Todo el que causare división entre los hermanos, después de una y otra amonestación, ¿dónde está ese versículo? Mira, vamos allá. Romanos 16, 17. Vamos allá, porque es importantísimo que nosotros estemos claros en estas cosas. Romanos 16, 17. Está hablando el apóstol Pablo. 16 y 17. Dice, mas le ruego, hermano, que se fijen en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, te estoy diciendo, ¿verdad? Que lo que estás haciendo cuando lo llevan al mundo, a denunciarlo con el mundo, es terrible para él. Pero si tú decides llevarlo a los tribunales del mundo antes que a los tribunales de la iglesia, que se está moviendo en injusticia, eres tú. Porque puede ser que estés acusando de culpable a un inocente, por no escuchar tus argumentos, por no tratar de resolver el asunto de la privacidad de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, seguimos leyendo Mateo 18 para terminar. Ya estamos suficiente el contenido por ahora, pero valiosísimo, sobre todo porque nos da la sabiduría de cómo enfrentar la situación conflictiva entre los hermanos. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Pacificadores. Eso no quiere decir que el pacificador sea bobo. El pacificador es una persona que trata de resolver las cosas en acuerdo conforme a la justicia. Es decir, es un conocedor de la justicia. Y cuando usted conoce la justicia, también conoce el juicio. Dice la Biblia que justicia y juicio son los cimientos del trono de Jehová.
Se te mueres en justicia. Eres un pacificador. Sigo leyendo Mateo 18 para terminar. Y dice, otra vez le digo que si uno de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidiera, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, ve el contexto del por qué la gente dice, ay, tú sabes, donde se pongan 2 o 3 de acuerdo en mi nombre, eso tiene que ver con un juicio. O sea, ese versículo que tantas veces escuchamos que la gente dice que donde están 2 o 3 en su nombre está Él. Que en lo que nos pongamos de acuerdo 2 o 3 será eso. Bueno, porque está hablando de un tribunal de la iglesia. Está hablando de un ámbito espiritual donde Jesús está presente. Porque cuando tú llamas, según Mateo 18:15, a un hermano a ser interpelado con otros hermanos para resolver una contienda, ¿sabe quién está ahí? El Espíritu Santo. Por eso que dice aquí que donde quiera que están 2 o 3 en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Está viendo el contexto de ese versículo. Ese versículo no está hecho para ¿cómo dice? Darle alivio a las iglesias pequeñitas del número de personas. Ay, hermano, tranquilo, que si somos 5, bueno, donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Que lo usamos como un argumento para no sentirnos tan mal, pues, que la iglesia es pequeña y número de personas. No, no tiene nada que ver con eso. Cuando tú citas el texto, donde están 2 o 3 en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, tiene que ver con un contexto de juicio. Porque se está haciendo juicio sobre una situación. Ahí está el Señor. Y lo que pidieren 2 o 3 será hecho. Mira lo que dice acá. Entonces se le acercó Pedro. Mira esto porque ya con esto vamos terminando. Pedro está entendiendo la magnitud, el apóstol Pedro está entendiendo la magnitud de la enseñanza que Jesús está dando. Y es interesante saber que Pedro después pasa a ser el que guía a la iglesia primitiva. Como apóstol, es el principal apóstol allí. Muchas veces la opinión de Pedro era determinante para muchas cosas. Pero me ha dado como Pedro se alimenta con esa palabra, esa enseñanza. Le dice, Señor, ¿hasta cuándo debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 7 veces? ¿Te das cuenta que eso también tiene que ver con un contexto de juicio? Hasta 7, Jesús le responde, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Y déjenme ayudarles a entender algo a ustedes, iglesia. Cuando dice hasta 70 veces 7, no es multiplicar 7 por 70. Es 7 por 7 es tanto, 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 por 7 es tanto. Es mucho más. Tiende al infinito. Es decir, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? Siempre. Y para terminar, ahora sí, dice. Chicos, estamos terminando, pero es que esto está demasiado bueno. No sé qué opina usted, pero esto está demasiado bueno. Dice, por lo cual el reino de Dios es comparado con 2 deudores. Te voy a resumir la mitad del capítulo 18. Un hombre se presenta delante de su deudor, un hombre rico, y le dice, perdóname toda la deuda, porque este lo quería vender a él y todo lo que tenía. Perdóname toda la deuda y yo te lo pagaré. Mejor dicho, dame chance, dame oportunidad, yo te voy a pagar toda la deuda. Y le dice que la palabra dice que fue llamado a misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero este siervo se fue después con un consiervo y lo agarró del pecho y le dijo, págame. Y en vez de perdonarle la deuda, dice la Biblia que lo metió en la cárcel. Y cuando los consiervos se enteraron de lo que estaba ocurriendo, se lo dijeron a su señor. Y el señor le dijo, toma la deuda que te pagué. ¿Y tú no pudiste perdonar a tu consiervo una deuda menor? Y dice la palabra, finalizando, que entonces lo llevó a los verdugos y los verdugos lo metieron en la cárcel hasta que pagara el último cuadrante. Y dijo, eso hará mi Padre con vosotros si no perdonan a vuestros hermanos de corazón sus ofensas. La deuda que Jesucristo nos ha perdonado en la cruz del Calvario no es pequeña, es grande, es cuantiosa, no hay límite, aleluya, en la magnitud de esa deuda, iglesia. Por lo tanto, aleluya, alabanza, tú tienes que perdonar a tus hermanos. Y si alguno fuera gravoso para ti, tú tienes que ir y exhortarlo en privado. Hay maneras, aleluya,
de llamar a tu hermano a capítulo, no es murmurando de tu hermano, no es contendiendo ante él. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, iglesia. De verdad, después de esta enseñanza larga que recibiste hoy, lo pienses 2 veces antes de hablar de tu hermano. Porque tú no sabes las circunstancias que él está atravesando. Conoce tus razones. Expresa tus razones antes que él te llame, dice la palabra. Ponte de acuerdo con tu hermano, entre tanto vas a juicio. Entre tanto vas en camino. Si tú sabes que le estás causando agravio a alguien, habla de él antes que te ofenda. No dejes que las cosas escapen. Vamos a rendirnos a ti, Señor. Hoy me rindo a ti, a tu voluntad. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo. Hoy me rindo a ti, a tu voluntad. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo. Tenemos un buen gusto en el paso de nuestro papá. Si eres tu padre, aprendamos de él, aprendamos del Señor. Vamos adelante, Señor. Queremos conocerte, Señor. En esta hora, repite conmigo, Padre. Perdono en esta hora todos los agravios que me han causado. Hoy perdono a todos mis hermanos que murmuraron en contra mía, que inventaron cosas de mí.
Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto.